Amados hermanos, gracia y paz. El Señor ha sido bueno porque nos ha ayudado a que tengamos una continuidad, un estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy sería la consideración número 15 y la porción que vamos a considerar en el día de hoy es capítulo 3, versículo 18 al 21, pero debemos aclarar que el texto, la porción completa es del verso 18 hasta el capítulo 4:1, porque en esta porción se le habla a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres, a los siervos, en este caso sería esclavos del tiempo, y a los amos, a los cuales tenían esclavos en su tiempo. Pero solo vamos a considerar 4 versículos, 18, 19, 20 y 21. ¿De qué nos hablan estos versículos? Del gobierno del Espíritu Santo en la vida familiar. El gobierno del Espíritu Santo no está restringido únicamente a la vida individual del cristiano y a la vida corporativa del cristiano, la vida de la iglesia. El gobierno del Espíritu Santo está dirigido también a la vida familiar. Recuerde que el apóstol Pablo en el capítulo 1, capítulo 2, colocó el aspecto doctrinal y a partir del capítulo 3 está colocando los aspectos prácticos de nuestra muerte con el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en estos 4 versículos que nosotros vamos a considerar hoy, se hallan 5 imperativos. Ya hemos dicho que cuando vemos en los verbos griegos imperativo, significa mandamiento. En el verso 18, donde dice, estás sujetas, mandamiento. En el verso 19, donde dice, amad, mandamiento, imperativo. En el verso 19, donde dice, ásperos, no ásperos, mandamiento, imperativo. En el verso 20, donde dice, exasperéis, mandamiento. Todos estos verbos están en imperativo, ¿listo? ¿Qué hemos entendido cuando los verbos están en imperativo dado como mandamiento? Significa responsabilidad del cristiano. Eso es lo que significan los mandamientos en imperativo. Significa que el Señor está esperando que el creyente, al observar su palabra y vea un mandamiento en ella, sea responsable para poder cumplirlo, naturalmente, con el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces recuerde, en la porción anterior hablamos de cómo eran las reuniones eclesiales, cómo debe verse la preeminencia de Cristo y su palabra en los cánticos, en las alabanzas, en la predicación y en las obras de la iglesia. O sea que Cristo debe gobernar, regir, dirigir las relaciones de la iglesia, las alabanzas en la iglesia, la predicación en la iglesia y las obras en la iglesia. Por eso los cánticos, como le dije, tienen que ser filtrados. Nada de romanticismo en los cánticos para alabar al Señor. Hermano, pero usted supiera que a mí me gusta tanto esa canción. ¿Y por qué le gusta? Porque alaba el nombre del Señor, no es que suena más bonito. Entonces, hermano, nosotros debemos cantar cánticos que exalten el nombre del Señor. Entonces, por eso pasamos ahora, en los versos anteriores del culto, la reunión eclesial, ahora pasamos ¿a dónde? Al testimonio familiar. A Jesucristo engrandecido en las familias. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta el pasaje paralelo de Colosenses 3, que es en Efesios, porque hay una porción muy parecida en Efesios capítulo 5, donde también habla casi lo mismo. Esposas, está sujeta a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, cuando miramos el texto paralelo de esta porción, nos vamos a dar cuenta que la realidad de la vida cristiana en el hogar, conforme al Espíritu Santo, se realiza a través de 2 vías. Una vía en el nombre del Señor, ya vamos a explicar, y la otra vía
siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, vamos al capítulo 3, versículo 17. Ahí mismo, porque está regido por ese versículo, la idea que va a comenzar. 3:17 dice, leo la Biblia textual 4, todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Listo? Entonces empezamos diciendo que lo que va a seguir el apóstol Pablo debe estar regido ¿por qué? Por todo esto que va a decir que nosotros vamos a hacer en nuestra vida familiar, debe hacerse en el nombre del Señor. Ya explicamos en la reunión anterior que este verbo está en presente, significa una acción continuada. Quiere decir entonces que todo lo que se haga de palabra, de obra, en la asamblea y en nuestra vida diaria, debe hacerse predicación, exhortación, los cánticos y la obra y la vida familiar debe hacerse en el nombre del Señor Jesús. O sea, hacerlo en unión con Cristo, en comunión con Cristo, hacerlo que lo represente a Él. Todo lo que hagamos debe representar el nombre del Señor, debe hacerse con su autoridad y debe hacerse con su aprobación y debe hacerse para engrandecer al Señor. Por eso todo lo que nosotros hagamos, dice Pablo, sea para la gloria del Señor. ¿Listo? Entonces, la otra vía es esto que vamos a leer, solo puede hacerse realidad siendo llenos del Espíritu Santo. Vamos al texto paralelo, que es Efesios, leo la Biblia textual, capítulo 5, Efesios capítulo 5, vamos a leerlo desde el 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira que es muy parecido. Luego dice acá en la Biblia textual, Reina Valera 60 dice someteo, ¿cierto? La Biblia textual dice siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. 2 puntos. Las esposas a sus propios esposos como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, que es cabeza de la iglesia. Entonces, aquí la idea es la misma, pero Pablo está diciendo que el sometimiento unos a otros, el sometimiento a las esposas, a los esposos, el amar los esposos a las esposas, en los hijos obedecer a los padres, los siervos tratar con cuidado a sus empleados o sus esclavos, y los esclavos dirigirse de una manera adecuada a los amos. Todo está regido por el verso 18. ¿Cuál? Ser llenos del Espíritu Santo. Entonces el texto dice, no os embriaguéis con vino. El texto significa, no os estén constantemente embriagando con vino. ¿Por qué? Resulta que en el contexto histórico, en la comunidad griega, la comunidad griega era muy moral. Y lastimosamente algunas prácticas de esas se habían introducido a las iglesias. Nos damos cuenta porque cuando nosotros leemos 1 Corintios 11, que está hablando del ágape, ¿recuerdan? ¿Cierto? En ese contexto eclesial del tiempo, en algunas reuniones de ágape, algunos emborrachaban. ¿No me cree? 1 Corintios 11:21, que dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Lastimosamente, algunas costumbres de la sociedad greco-romana habían influenciado a los hermanos. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino. ¿Listo? Sino más bien sean ¿qué? Llenos. Esa palabra llenos, pleno, significa llenar hasta la plenitud. Imagínese un vaso que está vacío y usted lo llena de agua, hasta donde pueda llenarlo. El texto griego, por su forma verbal, significa dejarse llenar constantemente a plenitud. Y está el mandamiento también. Entonces, mire qué es lo que pasa, hermanos.
El texto es claro. Es posible que un cristiano sea lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Hermano, ¿usted cómo me dice eso? ¿Ya me miró al espejo? Ya me miré y le digo que sí podemos ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermano, si no fuera así, el mandamiento carecería de sentido. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo lo dio? Si lo dio es porque se puede. ¿Me entiendes? Entonces, aquí estamos viendo cuál es la idea principal. La idea principal está en el control de algo sobre alguien. ¿Qué? El control del vino sobre una persona. Y la segunda idea es el control de alguien sobre alguien. ¿Quién? El Espíritu Santo sobre el cristiano. Entonces, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, es la acción que está ejerciendo constantemente el Espíritu Santo en un cristiano, donde el cristiano no limita el accionar del Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Por qué, hermanos? Porque lastimosamente hay cristianos que impiden la llenura del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo trabaja para controlar, eso es lo que significa ser lleno, dirigir nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros relacionamientos. Eso es lo que significa que una persona está llena del Espíritu Santo. El Espíritu lo está controlando. Pero hay hermanos que limitan la controlación del Espíritu Santo. Incluso hay un texto en 1 Tesalonicenses 5, creo que es el verso 19, que dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Recuerda? El texto está en presente y significa no estén apagando constantemente. Entonces, hermano, ser lleno del Espíritu Santo es aquel creyente que está ocupado, dirigido por el Espíritu Santo, está lleno con el Espíritu Santo y no está lleno con el yo. Y entonces esa persona puede ser dirigida por el Espíritu Santo, sus pensamientos, sus acciones, la manera como se relaciona con los hermanos, la manera como se relaciona con la familia, la manera como ama, dirigida por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Listo? Entonces vemos nosotros acá este aspecto de que para poder llegar a la realidad de lo que vamos a hablar, de la experiencia de Cristo en la familia, se necesita hacerlo en el nombre del Señor y se necesita hacerlo lleno del Espíritu Santo. Vamos entonces propiamente al texto de Colosenses. Leo de la Biblia textual. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice: esposas, ahí dice casadas en Reina Valera, ¿cierto? Esposas, entonces allá pasó de la exhortación a la comunidad eclesial, a la iglesia en las reuniones, ahora pasa a la exhortación individual. ¿Por qué, hermano? Porque es que la iglesia está compuesta de familias y se necesitan familias llenas del Espíritu Santo en la iglesia. Ustedes saben que las familias son el núcleo de la sociedad. Y también la iglesia está compuesta de familias, y cuando hay familias fuertes, llenas del Espíritu Santo, son familias que dan fortaleza y testimonio a la iglesia, hermano. Entonces dice: esposas, sed dóciles a los esposos como conviene al Señor. La traducción de Reina y Valera dice: someteos, ¿cierto que sí? O estás sujeta, dice el texto ahí. Esposas, estás sujetas. Aquí aparece, lo traduce como sed dóciles. Esta palabra, como ya vimos nosotros, está en mandamiento, en imperativo. Y es una acción constante, o sea que no es un asunto de un día, no es un asunto de otro día. Es que hoy me levanté de buen genio y hoy soy dócil a mi marido, ¿cierto? No, es un mandamiento que está en verbo, está en tiempo presente, o sea, un constante. Se espera que la esposa en todo momento sea dócil a su esposo. Ahora, esta palabra griega donde dice ser dócil o someterse, es utilizada generalmente en términos militar, ¿listo? Y ella traduce ordenar, abajo de, ¿listo? Arreglar, asignar, disponer. ¿Qué entendemos nosotros con esto, hermano? ¿Por qué está este mandamiento? ¿Por qué está este mandamiento de que nuestras amadas esposas deban ser dóciles o deban estar sujetas a su marido? Todo tiene que ver
con la caída. No es un asunto que a usted le guste, sino que es un asunto de naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó en la caída? Bueno, usted recuerda que cuando el hombre cayó en pecado, cuando la raza humana cayó en pecado, la consorte y la ayuda adecuada de Adán tuvo mucho que ver. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque el diablo instigó a la mujer a insubordinarse a su esposo. Dios había establecido a Adán como cabeza de esa primer creación y cabeza de su hogar, ¿cierto? Y el diablo lo que hizo fue instigar a que la mujer se insubordinara de la comunión que tenía con su esposo, y entonces eso hizo que Adán también voluntariamente cayera en pecado y entrara el pecado sobre toda la raza humana. Vamos a leer Génesis 3. Génesis 3:16, vamos a mirar, que esto tiene que ver con esto, hermanos. Génesis 3, verso 16. Después de que el hombre y la mujer caen en pecado, se dice que el capítulo 3 de Génesis es el capítulo más triste de la Biblia y de la historia. Génesis 3:16 dice, después de que pecaron, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, para producir un ser humano ya no iba a ser como antes, ahora iba a producirlo con dolor. Con dolor darás a luz los hijos, ojo, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Póngale cuidado. Esta palabra donde dice desearás, aquí en el texto, verso 16, donde dice, tu deseo será, esa palabra tu deseo o desearás, es la palabra hebrea techukak. Y esta palabra significa desear para conquistar. ¿Qué indica con esto? Que Eva, después de la caída en pecado, tenía el deseo ilegítimo de usurpar la autoridad de su marido. ¿Tú me entiendes? Y entonces por esa causa el pecado hizo algunos estragos, y es algunos entre comillas, en la raza humana. Tanto así que el hombre caído, tanto como la mujer, no quieren someter a nadie. ¿Usted no ha visto en su propia naturaleza que a usted le cuesta someterse a alguien? Al que sea, pero es por naturaleza. Uno parece el equipo de fútbol de Brasil. Si va perdiendo, pide tiempo, un minuto para empatar y pide otro para ganar. Uno nunca puede perder, hermano. Y eso hace parte de la naturaleza pecaminosa, que no se quiere someter. Entonces, este mandamiento que el apóstol Pablo está dando aquí es que había una relación en la cual Eva entendía que Adán era la cabeza de su hogar, ella era su ayuda adecuada, ¿cierto? Y él como cabeza dirigía y ella era dócil a la dirección de Adán. Es que cuando se dice estar sujeto o sométanse, no está hablando de un yugo. Hay que también explicar eso, porque hay veces se malentiende esa palabra de que es que ella no se me somete. Nosotros debemos entender que el hombre es el líder de la casa porque Dios lo constituyó así, y la mujer la va a ayudar, por eso se llama ayuda adecuada, a tomar decisiones y a liderar en el hogar. Ella debe ser dócil. Después de la caída, Eva como que no era muy dócil. Y eso lo vemos en cada uno de nosotros por nuestra naturaleza caída. Miremos un texto paralelo, Efesios, capítulo 5, versículo 21, porque la porción de Efesios tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo. Voy a leer de la Biblia textual. Efesios 5, verso 21. Efesios 5, verso 21, leo de la Biblia textual. Dice, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Dos puntos. Las esposas a sus propios esposos como al Señor. Ojo, vale, cuidado al mandamiento, queridas hermanas. Las hermanas deben ser dóciles en su relacionamiento y la dirección de su esposo,
y hay una comparación para que entendamos cómo debe ser la docilidad que se espera de las hermanas a los esposos. ¿Cómo? Como al Señor. Entonces, las hermanas, así como son dóciles a la dirección de la cabeza que es Cristo, se espera que de la misma manera puedan ser dóciles a la dirección de su cabeza inmediata, en este caso su esposo, hermanos. Hermano, si una mujer no es dócil al Señor, ¿cómo podrá ser dócil a su marido? Entonces lo primero, por eso se habla de que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre del Señor, y esta porción siendo llenos del Espíritu Santo. Un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo, la mujer podrá ser dócil a la dirección de su marido, y Adán podrá dirigir con sabiduría su hogar, hermanos. ¿Listo? Otro texto paralelo, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, leo verso 1 y 2 de la Biblia textual. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2 de la Biblia textual. Dice: de la misma manera, esposas, sed dóciles a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra, sin palabra, serán ganados por la conducta de sus esposas, al observar vuestra manera de vivir pura y reverente. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí hay otro aspecto, porque aquí ya me está hablando de esposas cristianas que tienen maridos inconversos. Y aquí da a entender que ellos van a ser ganados por medio del evangelio silencioso. ¿Cómo así, hermano? Sabiendo que tenemos que proclamar el evangelio a los 4 rincones de la tierra. ¿Por qué es el evangelio silencioso? Porque sin palabras se lo va a ganar para el Señor, solo con el testimonio. Pero llamo la atención es donde dice: las mujeres sean dóciles a sus propios esposos. ¿Listo? Volvemos a decirlo, el hombre cristiano debe entender que no debe colocar en una subordinación esclavizante a su esposa. Y la esposa debe entender a través del Espíritu Santo, que abre su mente y entendimiento, que ella debe aceptar voluntariamente el diseño divinamente establecido para el hogar por Dios. Ese fue el diseño que Dios estableció, que el hombre fuese la cabeza, tomara las decisiones, dirigiera, y la esposa lo ayudara, fuera una ayuda adecuada. Ese fue el diseño de Dios, hermano, ¿cierto? Entonces, la voluntad de Dios para todos los tiempos es ese diseño que hizo en Edén. Lo que pasa es que el pecado que hizo distorsionó los roles del hombre y distorsionó los roles de la mujer, ¿cierto? Entonces, la mujer, como complemento del hombre, lo ayuda en el liderazgo en su hogar para que tomen las mejores decisiones. Por eso el hombre y la mujer deben tener una constante comunión y un constante diálogo. ¿Listo? Entonces, hermanos, estamos viendo cómo debe ser, aunque estos textos son muy prácticos, solo leerlos ya podemos mirar la practicidad que existe. Pero estamos viendo entonces el texto donde dice: esposas, sed dóciles a los esposos como conviene al Señor. ¿Cómo así que como conviene al Señor? Esa palabra como conviene significa lo que es propio, aquello que es ético, aquello que es correcto. Entonces, lo correcto y lo propio en el Señor es que las esposas sean dóciles a sus esposos en la dirección, que no lo vean como una carga, que no lo vean como una obligación, sino que lo vean como la voluntad divina, como el diseño de la voluntad divina. Apreciados hermanos y apreciadas hermanas, no me miren así las hermanas, eso es lo que dice la Biblia. ¿Listo? Entonces, hermano, vemos entonces que de la misma manera que Cristo se sujetó al Padre, así se espera también que haya una docilidad y un sujetamiento de nuestras amadas hermanas a
los esposos. Entonces, ¿cuál es la exhortación a las esposas? Bueno, es aceptar el plan establecido por Dios para el funcionamiento correcto del hogar. En este caso, del hogar cristiano, hermano. Amén. Verso 19. Vuelvo a leer de la Biblia textual 4. Dice: ahora, yo sé que los hermanos estaban muy contentos porque era mandamiento para la esposa, ahora pasa al esposo. Esposos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ella. Pasó algo después de la caída. La mujer le costaba sujetarse o ser dócil a la dirección de su esposo. Y el hombre, parece ser que el corazón del hombre se engrandeció tanto que ya no quería amar solo a una mujer, sino que quería amar a todas. Y le pongo un ejemplo: el rey Salomón. Entonces el Señor Jesucristo viene en la economía neotestamentaria y revela que Cristo tiene solo una esposa y es una su amada, que no son varias, que Dios le permitió a los israelitas en el antiguo pacto que tuvieran varias esposas, pero cuando los fariseos confrontan al Señor y le dice: oye, Señor, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio a nuestras mujeres? Ellos estaban felices, claro, cambiaba de esposa, segunda, tercera, cuarta, quinta, para ellos era muy bueno. Y entonces el Señor, conociendo el corazón de ellos, le dice: ¿sabe por qué sucedió? ¿Sabe por qué Moisés lo permitió? Por la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no fue así. ¿Qué significa eso? Que en el Génesis Dios no estableció eso. Dios estableció una mujer para un varón. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces los fariseos, buscando siempre ganar, ellos les convenía más lo que decía Deuteronomio que lo que decía Génesis. ¿Por qué? Deuteronomio decía: bueno, si ve que su mujer tiene alguna cosa indigna, dele carta de divorcio. Claro, para ellos era mucho mejor Deuteronomio que Génesis. Génesis decía: no, es una sola mujer, ¿cierto? Al principio Dios los juntó, los hizo, varón y hembra, los juntó en un mismo yugo y nada puede separar el hombre de la mujer, más que la muerte y también el adulterio. Entonces, hermano, pasó algo, que el amor en el hombre, cuando cayó, el pecado lo distorsionó. Ahora el amor del hombre se centra en sí mismo, completamente. Ahora el hombre ya no amaba como amaba al principio cuando Dios lo creó, que era un amor parecido al de Dios. Ahora quedó distorsionado. Y recuerde que en el verso 14 de Colosenses 3 dice que el amor es el vínculo, ¿qué? El vínculo de la perfección. El ligamento perfecto era el amor, ¿cierto? Adán ya no conocía bien cómo era el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Amar sin esperar nada a cambio, que es la misma calidad del amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces nosotros, los varones, debemos aprender que la verdadera relación en el matrimonio descansa en el amor desinteresado. Yo no amo a mi esposa porque ella me ama. Yo la amo porque yo hallo una necesidad de amar y hallo completamiento en ese amor. Dios ama por necesidad porque Dios es amor. De la misma manera, es muy precioso y se espera una correspondencia de amor. Pero yo estoy llamado a amar como Cristo amó. Amar por necesidad. Y esa es, como dijimos ahorita, la verdadera relación en el amor, en el amor matrimonial. Resulta que hoy muchos de los jóvenes se casan, duran 3 meses y entonces se separan. ¿Por qué? No me hizo feliz. Se le acabó el amor, exactamente. Y no se han acercado a la palabra y no han comprendido que amar esposo a la esposa
significa hacerla feliz. Eso debe traer alegría, contentamiento y saber que estoy cumpliendo lo que Dios me mandó que hiciera. Amar a la mujer, amar a la esposa es negarme porque ella esté feliz. ¿No lo hizo así Cristo? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, Biblia textual. Primera de Pedro, capítulo 3, un texto paralelo. 7, ahora veamos el 7. Ahora le habla a los maridos. De igual manera, los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Sabe por qué muchas de las oraciones de nuestros queridos hermanos no son respondidas? Por el trato que le dan a sus esposas, hermano. ¿Me entiendes? Entonces la relación, cuando no se sabe llevar la relación de amor con su esposa de acuerdo al diseño divino, entonces eso va a afectar notoriamente la relación del varón con Cristo. El varón va a sentir que ya no puede tocar interiormente al Señor como lo tocaba antes. ¿Por qué? Porque él sabe que hay algo que debe poner en paz en su corazón. A nosotros nos ha pasado, ¿no le ha pasado a usted, querido hermano? Cuando se extralimita con su esposa, ¿no siente en el corazón punzadas de que hay algo que está mal y que debe ir a acercarse a su esposa y colocarse en paz con ella? Eso sucede, hermanos. Yo espero que todos nosotros estemos aprendiendo de lo que dice la palabra de Dios. Otro texto paralelo, Efesios, que como lo dijimos ahorita, un texto muy importante porque es complementario de lo que estamos viendo. Efesios 5, verso 25. Recuerde, ser lleno del Espíritu Santo es la porción. Efesios 5, 25. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Póngale cuidado. Así también, o sea, así como Cristo ama a la iglesia y se relaciona con ella, así también los esposos deben amar a sus esposas. Ojo, ¿cómo? ¿Sí ve? ¿Sí ve en su Biblia ese cómo? Ese cómo es un adverbio que significa de esa manera. Los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Entonces, como Cristo tiene un cuerpo y lo ama y lo sustenta, de la misma manera, esa es la manera en que nosotros debemos relacionarnos con nuestras esposas para amarlas. Imitando el amor de Cristo, deberíamos amar a las mujeres como nuestros propios cuerpos. Usted cuida su cuerpo, ¿cierto? Está pendiente, bien afeitado, bien peluqueado, bien alimentado, bien vestido, a los que les gusta tirar pinta, ¿cierto? De la misma manera que nosotros nos cuidamos, nosotros también debemos tener un mismo cuidado por nuestras esposas, hermano. Amar no solamente son palabras bonitas. Amar es comprender, escuchar, ayudar, negarse, sacrificarse, perder con la esposa, hermanos. Hay mucho que debemos aprender de este amor. Y esa palabra amad aquí en Efesios está en presente, activo, imperativo, o sea, un mandamiento. Y es un mandamiento que tiene que ser constante. De pronto algún día algún hermano se levanta y dice, no, hoy no quiero amar a mi esposa, pero otro día se levanta, hoy sí la quiero amar. Pero resulta que el mandamiento es amad constantemente. Amén. Esposos, amad a vuestras esposas, ojo, y no seáis ásperos con ellas. El cristiano, en la medida que va caminando,
va madurando, se va volviendo dulce en el trato con su esposa, hermanos. Vamos a Génesis, volvamos a Génesis 3:16 porque ahí está la raíz de todo el asunto. Génesis 3:16. Voy a volver a leerlo y ahora voy a enfatizar otra parte. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, ojo, y él se enseñoreará de ti. Esa palabra enseñoreará significa dominará, la palabra hebrea machal, y esa palabra es un término que se utiliza generalmente en un gobierno monárquico. No se utiliza en el gobierno de la familia, esa palabra, ¿cierto? Entonces, esta palabra significa que nadie más puede participar en el gobierno de los gobernados, o sea, es único gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que después de la caída el hombre iba a utilizar más su autoridad para gobernar a su mujer. Ahora la gobernaría con severidad. Y ese gobierno con severidad iba a crear conflicto en la relación que antes había sido armoniosa entre Adán y Eva. ¿Sí me entiendes? Todo esto viene como producto de la caída. Entonces volvamos a Colosenses. Esposos, no seáis áspero con ella. Yo sé, hermano, que nosotros no nacimos aprendidos, pero sé que la palabra puede ir corrigiendo y nos puede ir enseñando cómo es el diseño divino para el trato del hogar. Entonces dice que no seáis ásperos con ella. ¿Sabe qué significa esa palabra áspera en el griego? Hacer amargar. La palabra significa amargar, ¿cierto? Entonces, Pablo lo que le está diciendo a los esposos: no caigan en el hábito de hacer amargar a sus esposas, que es un pecado común entre los esposos, hermano, lastimosamente, porque no se dirigen con ella con dulzura, con cariño, sino que son como una lija, 150, ásperos con ellas. ¿Por qué debemos considerar el mandamiento? Porque Cristo no nos trata así. Él nos trata con mucho cariño. ¿Usted sabe cuánto Cristo? A mí me impresiona la espera y el silencio de Dios. El Señor Jesús en su trono, y ve que uno la embarra y vuelve a embarrarla y vuelve a caerse, y Él está sentado mirándonos con amor. ¿Usted recuerda al joven rico? Señor, ya estoy listo. Y el Señor le dijo: te falta una cosa, ¿verdad? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y el texto dice, mirándole, el Señor le amó. A ese le amó. Le amó. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, nosotros como esposos, nosotros debemos ir aprendiendo por vía divina, me explico, por el Espíritu Santo, cómo debe ser el trato con nuestras esposas. Vuelvo a repetirlo, sé que no nacimos aprendidos, pero la palabra de Dios nos va a ir enseñando. Y es en la medida que vamos conociendo cómo Cristo se relaciona con la iglesia. En esa misma medida vamos trayendo esa realidad ¿a dónde? Al seno de la familia, al seno del hogar cristiano. Amén. Terminemos ahora con los hijos. Sigue con los hijos. Verso 20, Colosenses, vamos a Colosenses, sigo leyendo de la Biblia textual. 3:20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. Reina y Valera 60 dice: porque esto agrada al Señor. Hay una marcada característica en los últimos tiempos que la Biblia profetizó hace casi 2000 años. ¿Cuál? La desobediencia de los hijos a los padres, hermano. Vamos a leerlo. Segunda Timoteo, leo de la Biblia Reina y Valera 60, Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Segunda Timoteo,
capítulo 3, versículo 1 y 2. Amén. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes saber esto, aparte de las otras cosas, también debías saber esto, que en los postreros días, que ya estamos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ojo, desobedientes a los padres. Esa es una de las características de los hombres en los últimos tiempos. ¿Qué espera Dios con nuestros hijos y nosotros que aún somos hijos? Que podamos ser obedientes a nuestros padres. El mandamiento del versículo 20 de Colosenses enfatiza 3 responsabilidades por parte de los hijos. 1, obediencia en todo y en el Señor. Obediencia en todo y en el Señor. Esta palabra obedecer en el texto griego significa oír bajo o escuchar con atención. Escuchar con la idea de silencio o atención. Esto también significa que cuando alguien toca la puerta y emite sonidos, se espera que alguien abra. Eso es lo que significa también esta palabra, responder a la puerta. Escuchar, dar oído y asimismo entonces someterse a lo que se le está diciendo. ¿Listo? ¿Qué enseña la Escritura? Que cuando hay hijos que obedecen a los padres, a la enseñanza de los padres, va a tener una vida bendecida, hermanos amados. Vamos a leer un texto, Proverbios, vamos a ir a Proverbios, capítulo 4, que es un principio, Proverbios 4, versículo 10, Proverbios 4, versículo 10. Proverbios 4, versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Entonces, un hijo que sigue las enseñanzas de su padre, desobediente a sus padres, va a tener una vida bendecida por el Señor. El Señor le va a bendecir. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un principio detrás de todo esto. ¿Cuál es? Dios ha delegado autoridad en los padres. Por tanto, la obediencia a los padres es obediencia a Dios. ¿Usted no ha escuchado esta frase? Yo solo me someto al Señor. Muy espiritual. ¿Qué es someterse al Señor? ¿Está esperando que Jesucristo baje de los cielos para que se le someta a Él? No, hermanos. ¿No lo acabamos de leer en Efesios? Someteos unos a otros. Hay autoridades en la asamblea, hay autoridades en el hogar, hay autoridades en nuestro país. Eso no es ser muy espiritual. Se somete por principio. Entonces, cuando los hijos se someten a los padres, están sometiéndose a Dios porque Dios le delegó esa autoridad a los padres en el hogar. Lo mismo pasa en todo. Hay sometimiento a las autoridades por vía representativa. Yo he escuchado unos hermanos muy espirituales y hermanas muy espirituales, yo solo me someto al Señor. Eso muestra la rebeldía que hay en el corazón. No quieren someter a nadie. Está esperando que el Señor Jesucristo baje del cielo para que se someta a Él. Será pues en la resurrección porque, ¿cierto? Bueno, hermano, entonces, volvamos a Colosenses. Entonces dijo, Colosenses 3:18, ¿cierto? Obedeced a vuestros padres en todos porque esto agrada al Señor. Listo. Leamos el texto paralelo. Efesios 6, verso 1, Reina y Valera 60. Efesios 6:1, hijos, obedeced, nuevamente en imperativo, en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Mire, porque esto es justo. Cuando una epístola llegaba a una iglesia, la epístola se leía primeramente toda en público. Y ahí estaban los hijos,
que escuchaban lo que el Señor mandaba decir a través del apóstol Pablo. Entonces se le pide a los hijos que también tengan una relación con Cristo, en unión con Cristo, porque en esa manera se cumple: someteos a vuestros padres en el Señor. Y también eso es justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia es una de las expresiones de la práctica de la justicia en el creyente. Eso es justo delante del Señor. Terminemos, verso 23, 21. Ahora vi la textual nuevamente. Ahora le habla a los padres en su relación con sus hijos. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no pierdan el ánimo. O Reina Valera 60 dice: no exasperéis. Exasperar en el texto griego da a entender que el padre se relaciona con su hijo de una manera ruda, de una manera amenazante. No le puede hablar con cariño, sino que siempre tiene una actitud grotesca, brusca y ruda con el niño. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que el niño, pasando el tiempo, se va a desanimar por el testimonio que ve en su papá, porque no va a poder reconocer la autoridad de Dios en el padre. ¿Listo? Entonces, exasperarse significa provocar enojo o irritación, ¿cierto? Entonces, hermano, el padre, cuando tiene un carácter muy fuerte, muchas veces se impone sobre su hijo solamente por causa de su carácter, sin justificación. ¿Listo? Se comporta así por causa de tener un carácter fuerte, un carácter tosco, y entonces se comporta así sobre la voluntad de su hijo. Y hay veces el niño es forzado a hacer algunas acciones por la manera en cómo se relaciona el padre con el hijo. ¿Listo? ¿Y qué causa esto? Que el niño se desanime y se descorazone. ¿Se desanime en qué? En el camino hacia el Señor. Porque no va a haber un ejemplo de cómo es Dios el Padre, hermanos. ¿Se me entiende? Entonces mire cómo vemos acá al Espíritu Santo regulando nuestras relaciones en la familia. Texto paralelo, Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, progenitores, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ojo, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. La disciplina se basa en el amor. O sea, no estamos diciendo que no existe. Sí, porque Dios al que ama disciplina, pero la disciplina se basa en el amor. ¿Sí me entiendes? Y lo dice para que no se desalienten, ¿cierto? Entonces el padre que irrita constantemente a su hijo hace que su hijo, muchos hijos de muchos hermanos y hermanas, lastimosamente no caminan en el evangelio porque no tienen un claro testimonio de sus padres, tanto de la madre como del padre, hermanos. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, lo que se espera es que la madre y el padre sean conductores ejemplares en el hogar, tanto en la disciplina, tanto como en las relaciones de amor unos con otros, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo va a entender un niño cómo Cristo ama a la iglesia? ¿Cómo lo va a entender un niño? Lo tiene que ver en el hogar, hermano. Esa es la manera como el niño va a entenderlo. Porque él va a empezar a tener una idea. Ya voy entendiendo cómo Cristo ama a la iglesia, como mi papá ama a mi mamá. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, la aplicación la hemos ido leyendo durante todo el compartir, porque son textos muy prácticos. Pero la aplicación es que el cristiano, como nueva criatura en Cristo, debe glorificar a Dios en sus relaciones con su esposa, con su esposo, con sus hijos. El hogar cristiano debe tener realidad espiritual, y la realidad espiritual se va a conocer en la manera como se ama, cómo ama el esposo a la esposa. La realidad espiritual se va a conocer cómo la esposa es dócil al esposo. La realidad espiritual se va a conocer cómo el hijo obedece a sus padres.
La realidad espiritual se va a conocer cómo los padres se relacionan con el Hijo. Entonces, la aplicación es el gobierno del Espíritu Santo regulando nuestras relaciones en la vida familiar, hermanos. El Espíritu Santo no solo quiere dirigir nuestra vida cristiana individual, la vida de la iglesia, sino que quiere dirigir nuestros hogares. Y estos versículos nos ayudan a empezar a colocar en orden nuestro hogar, hermano. La realidad espiritual también es para el hogar. Entonces el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos conducirnos, no solamente en la asamblea, sino cómo conducirnos en el hogar. El gobierno del Espíritu Santo en las familias cristianas, hermano. Amén. Entonces, hermanos, vamos a concluir por ahora. La próxima porción que vamos a ver sería entonces desde el verso 22 hasta el capítulo 4:1. Vamos a agradecerle al Padre que nos concede acercarnos a su palabra y oramos para que ella pueda fructificar.